Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, primero, como corresponde, saludar a todos los que están aquí presentes, siguiendo esta actividad, a quienes la siguen virtualmente, a través de la web del Palacio. Esta es una actividad que está en el marco de un conjunto de actividades que está organizando Convocatoria Serenista Progresistas, planteando temas relevantes para el desarrollo económico y social del país. Y si hay un tema relevante para el desarrollo económico y social del país es el de la competitividad, sobre todo porque se va a desarrollar desde una perspectiva de corto plazo, de coyuntura, siendo como es y como todos sabemos un tema que está absolutamente en el debate público, pero también con una perspectiva de mediano y largo plazo. Para eso, qué mejor que convocar miradas múltiples, perspectivas de análisis que son de la economía, pero que son diversas, desde el ámbito académico, pero también desde el ámbito empresarial y desde el ámbito económico en general. Y qué mejor que hacerlo en este lugar, donde, por cierto, ayer en este espacio, en el Parlamento, hubo esa jornada cívica de recuerdo de aquel evento que echó por tierra la democracia. Y bueno, la competitividad también se exige debate democrático, exposición de opiniones, y para eso entonces no hay mejor lugar que este. Ya voy a la presentación de los panelistas, que son Adrián Fernández. Sus currículums son extensísimos, simplemente algunos rasgos. Adrián Fernández, economista, investigador senior de CINVE, el Centro de Investigaciones Económicas, y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de la República. Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay desde 2022 e integrante de su consejo directivo desde hace más de 3 años, fundador y director de Polanco Caviar, empresa exportadora con 15 años en el mercado. Anteriormente trabajó en CEPA Internacional en Brasil y realizó el programa de alta dirección del IEM de Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Gabriela Mordecki, economista, investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, en el Grupo de Análisis Macroeconómico y Comercio. Especialista en temas de coyuntura económica, competitividad y proyecciones, y profesora de la Facultad de Economía de la UDELAR. Javier Daedo, economista, director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay, consultor independiente, y entre su currículum vale destacar que entre 1990 y 94 fue director de la UPP y subsecretario de Economía. Va a cerrar el panel Mario Vergara, economista, senador de la República, profesor de la Universidad de la República, quien entre 2005 y 2020 fue subsecretario de Economía, ministro de Economía y Finanzas y presidente del Banco Central. Y va a moderar Martín Valcorba, economista, profesor de la Universidad de la República y de la ORT, asesor del senador Mario Vergara, y quien entre 2008 y 2020 fue asesor de los ministros de Economía desde la Asesoría Macroeconómica y Financiera y coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio. Así que, Martín, adelante. Muchas gracias a todos y todas por la participación. Quisiera, antes de empezar, agradecer a los funcionarios del Palacio, a la Secretaría del despacho de Mario Vergara y a las personas encargadas del área de comunicación de Convocatoria por todo el apoyo para la organización de este evento. Vamos a tener en la mesa inicial del conversatorio 2 rondas, una primera ronda que va a estar enfocada en los temas más de corto plazo, referidos obviamente a los temas de competitividad, que es lo que nos convocan.
y una segunda ronda en la cual vamos a tratar de incorporar una mirada más de largo plazo para analizar, bueno, cuáles son las políticas, las reformas, las transformaciones necesarias para mejorar la competitividad digamos, estructural de la economía, de una mirada de más largo plazo. Y como comentaba Gabriel, el cierre va a estar a cargo del senador Vergara. El orden de las exposiciones en la primera ronda va a ser alfabética, siguiendo el nombre de pila, y por lo tanto vamos a comenzar con Adrián Fernández, luego va a hablar Facundo Márquez, en tercer lugar Gabriela Mordecki, y finalmente cierra el primer panel Javier Daedo. Y el segundo bloque vamos a hacer el orden inverso, comenzamos con Javier y terminamos con Adrián. Así que bueno, sin más introducciones, le damos la palabra a Adrián. En principio, lo que habíamos conversado era una primera ronda de 5 minutos cada uno y una segunda ronda de 7. Así que adelante nomás. Muchas gracias por la invitación a Convocatoria Sionista para participar en este conversatorio. Probablemente me tome algunos minutos, tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes ser el primero en la ronda, así que quizás me tome algunos minutos más en la primera vuelta, ¿no? Muy brevemente vamos a hacer algún comentario sobre los términos que vamos a utilizar en nuestra presentación. Por competitividad estamos hablando de la capacidad de una empresa o de un sector económico para permanecer vendiendo bienes y servicios en un mercado. Y respecto al mercado internacional, no solo nos vamos a referir a empresas que exportan productos y servicios, sino también a productores, vendedores que compiten con importados. Eso generalmente se olvida, digamos, cuando conversamos sobre la competitividad, que hay una parte importante de la economía uruguaya que compite con importados, para los cuales todas estas consideraciones que vamos a hacer hoy también son muy relevantes. Uno de los factores que incide en la competitividad es el tipo de cambio, y como en realidad lo que nos interesa es la relación de precios que hay entre distintas zonas o economías, hablamos de tipo de cambio real. La relación de precios en un país respecto a los precios en otro o en varios, en ese caso es multilateral, en la misma moneda. Por ejemplo, la relación de precios en dólares en Uruguay con respecto a los precios en Estados Unidos, que obviamente también están en dólares, ¿no? Después, el otro tema, la otra frase que escuchamos reiteradamente en Uruguay es atraso o adelanto cambiario. La utilización de esa frase supone que existe una relación normal o deseable del tipo de cambio real. Valores por debajo significan de esta relación normal o valor normal un atraso, lo que implica entonces que la economía o el país en general estaría caro en términos de la comparación de precios. Como vamos a argumentar más adelante, no todos los casos en que el tipo de cambio está desalineado, está por debajo de lo que sería un tipo de cambio más normal, son casos de atraso cambiario. Y vamos a conversarlo en particular para el caso de Uruguay, ¿no? Acá hay un punto importante, y por lo que recién mencionaba, es que la situación de precios relativos, que se sintetiza en el tipo de cambio real, es uno de los componentes de la competitividad, generalmente referida como competitividad de precios. Pero en última instancia, y de acuerdo a la definición que acabamos de expresar en cuanto a la capacidad de permanecer en un mercado, etcétera, etcétera, la competitividad va a depender de la rentabilidad que tenga la empresa o el sector, para competir en el mercado internacional o con los productos y servicios importados. Entonces, ¿cuál es la situación actual del tipo de cambio en Uruguay? Insisto, vamos a analizarlo a partir de esta definición de tipo de cambio real, ¿sí? Acá vamos a tomar en primera instancia los datos del Banco Central del Uruguay, que genera estas comparaciones de precios
entre Uruguay y distintas zonas, ¿sí? Nosotros consideramos que es suficiente considerar dos áreas, el área regional, la comparación de Uruguay con las economías regionales, y en particular con Argentina y Brasil, por un lado, y la comparación de Uruguay con Estados Unidos. No vale la pena complicar el análisis considerando otros mercados, la Unión Europea, China, Japón, o cosas por el estilo, porque el comportamiento del tipo de cambio real de Uruguay con esos mercados, o con todos los que no son regionales, es muy parecido al comportamiento específicamente en términos bilaterales con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es la comparación de la situación del tipo de cambio de Uruguay con la región y con Estados Unidos? Acá tenemos en verde la evolución del tipo de cambio real con Estados Unidos y en azul con respecto a la región. La situación que vemos sobre el final de los datos, ahí dice marzo del 22, pero en realidad llegan prácticamente hasta abril, es de una fuerte, un valor fuertemente por debajo del valor promedio del periodo, en el caso de la región, y un valor también por debajo del promedio del periodo para Estados Unidos, o, por lo que acabamos de explicar, considerando los mercados que están fuera de la región. Pero observen ustedes que la diferencia entre la situación con Estados Unidos respecto de la región es muy distinta, ¿no? Tomando estos datos y haciendo una cuenta bien sencilla, que en realidad es bastante más compleja por lo que vamos a considerar más adelante, el dólar debería incrementarse prácticamente más de un 20% para que el tipo de cambio real, se ubique en el promedio de los últimos 23 años con los datos del Banco Central. Y cuando decimos 23% que se incremente el tipo de cambio, lo que estamos diciendo es una cuenta muy simple, porque estamos suponiendo que no se mueven los precios en Uruguay. O sea, en todo caso sería una cuenta de mínima, si ustedes quieren, porque obviamente un salto cambiario de esa magnitud va a tener efectos inflacionarios. Pero para darnos una idea de cómo debería corregirse el tipo de cambio para poder volver al nivel promedio de los últimos 23 años. Si consideramos la región, como ustedes saben bien, y son los datos que se calculan, por ejemplo, en la Universidad Católica, en el caso de Concordia Salto y otros más, y la percepción que todos tenemos, ¿no es cierto?, de lo barato que está Argentina, etcétera. Si tomamos en cuenta la región, el incremento del tipo de cambio, insisto, sin tomar en cuenta los efectos que podría tener sobre los precios uruguayos, tendría que ser muy superior para poder volver al equilibrio. Bueno, déjenme hacer algunas consideraciones más sobre el tipo de cambio real. Acá estábamos considerando los datos del Banco Central, datos mensuales de los últimos 20 años. ¿Qué pasa si consideramos una serie bien larga y tenemos disponible datos desde el año 1903, o sea, 110 años, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta los datos con ese periodo tan extenso, observamos varias cosas. Obviamente, movimientos en los tipos de cambio, estos picos que vemos en la gráfica corresponden a devaluaciones grandes que corrigen, digamos, los retrasos que se veían previos a esos episodios, ¿no es cierto? Y el otro punto que, más allá de estas fluctuaciones que parecen casi una montaña rusa, el promedio, del punto de vista gráfico nada más, parece bastante estable a lo largo de estos 100 años, ¿sí? Entonces,
Si tomamos en cuenta estos datos, lo que estamos observando es una situación de retraso cambiario también en el año 2023. Acá estoy extrapolando los datos de tipo de cambio y precios para el resto del año, pero razonablemente van a cerrar en estos valores. Un retraso del tipo de cambio que debería llevar del nivel de 60 al nivel de 80 para volver al promedio, ¿sí? Ahora, el punto que es interesante acá mencionar es que el valor del año 23 parece que estuviera por encima del año 2014. En otras palabras, en esta cuenta sencilla que estamos acá considerando, el retraso cambiario del año, o el desalineamiento, para ser más preciso, del año 2023, es menor que del año 2014. ¿Y eso cómo podemos entenderlo? Por la percepción que se tiene hoy en día acá en Uruguay, es que la situación es considerablemente más compleja, más grave en todo caso, más seria que lo que podía suceder en el año 2014. En parte, esta percepción se puede explicar por la distinta situación de los precios regionales. En el año 2014 podía ser, efectivamente teníamos un valor en la comparación bilateral con Estados Unidos o en todo caso con la situación extrarregional determinada, pero la situación con la región era bastante más favorable hacia Uruguay. Hoy en día tenemos una situación muy agravada a nivel regional. Bueno, entonces, esta situación de desalineamiento del tipo de cambio, ¿podemos considerarla un retraso cambiario? El desalineamiento, como recién mencionaba, no significa necesariamente un atraso cambiario. Puede haber desalineamientos buenos, entre comillas. ¿Por qué? Porque si el país comienza a desarrollarse o continúa desarrollándose e incrementando su ingreso, el ingreso de las personas, el ingreso per cápita en Uruguay, vamos a tener que aumentar la producción real por persona, lo que podría ser la producción mirada en cantidades, pero también tienen que aumentar los precios. Y en ese sentido, voy a permitirme traer un ejemplo, que es el ejemplo de Corea. Corea, fíjense que hasta el año 80 y hasta principios de los 80, el ingreso per cápita de Corea del Sur, estoy hablando naturalmente, se encontraba prácticamente por debajo de Uruguay y de Argentina, y ven ustedes cómo es la trayectoria que presenta el ingreso per cápita de Corea, la línea amarilla. Nosotros crecemos con respecto a Argentina y Brasil, pero no podemos hacer el catch-up con Corea y otros países desarrollados. Y parte del aumento en Corea se explica porque los precios en Corea en dólares crecieron y su tipo de cambio real contra Estados Unidos y otros países disminuyó. Es si ustedes quieren, una tendencia buena en el sentido de que está asociada a aumentos de productividad, está asociada a mejoras de la calidad de vida, del nivel de vida de la gente, que son permanentes, no son transitorias. Entonces, ¿estamos en un desalineamiento bueno? Bueno, ¿cómo está evolucionando la competitividad en Uruguay? ¿Cómo está evolucionando la productividad en Uruguay? En términos de competitividad tenemos pocos indicadores, pero sí, por supuesto, tenemos distintos elementos que considerar. Y me quiero detener nada más que en dos aspectos que son bien relevantes. Son las exportaciones de bienes en general, pero sobre todo las exportaciones de servicios, los que muchos llaman servicios no tradicionales. Turismo, pero además estos servicios que vienen ahora con informática, con servicios profesionales que se venden al resto del mundo. La performance de esos sectores
es clave para entender cómo está evolucionando la productividad. Porque el grueso de sus costos, de los recursos que utilizan, están ligados a la economía en general, salarios y salarios de personal calificado inclusive. Entonces, estamos esperando los datos de balanza de pagos que van a salir en unos días más, porque al parecer hubo un importante incremento de estos servicios en el primer trimestre del año 23, con respecto al año pasado. Sí, pero bueno, este es un elemento que hay que ir considerando. Redondeando, me están pidiendo que redondee, pero bueno, haremos lo posible. El indicador del excedente bruto del Banco Central, porque digamos, el contraargumento cuando se plantea el tema del retraso cambiario es que la rentabilidad de las empresas, y especialmente las exportadoras, se ha mantenido en niveles elevados. Y en azul está este indicador que hace el Banco Central de rentabilidad, excedente bruto en realidad, de las empresas exportadoras. Observen que se ha mantenido relativamente estable en estos últimos años, mientras que el tipo de cambio real calculado por el Banco Central ha caído. Bueno, como me están pidiendo que sintetice, no voy a entrar en todo el detalle, si quieren después, más adelante podemos volver, pero este indicador es un indicador interesante, importante, pero tiene debilidades significativas. No necesariamente el indicador, sino más bien cómo se utiliza por parte de los analistas. Y nada más que quiero mencionar un aspecto, esto no toma en cuenta justamente las exportaciones de servicios, son solamente el excedente bruto de bienes, no toma en cuenta las exportaciones de servicios y no toma en cuenta la competencia de importados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Estamos ante un atraso cambiario? O sea, ¿estamos en un desalineamiento bueno o no? Más allá de que es necesario, insisto, tener otros elementos y considerar el análisis más en profundidad, mi respuesta rápida es sí tenemos un problema de atraso cambiario. No hay indicadores que expliquen por el lado de la productividad el tamaño del desalineamiento que tenemos hoy con el tipo de cambio. La situación con Argentina y con Brasil, que en parte se está mejorando, se está corrigiendo, pero en particular la situación con Argentina no depende de Uruguay. Saquémosla de lado, consideremos solamente la competitividad fuera de la región y en particular con Estados Unidos. ¿Y qué acciones podemos mencionar de corto plazo? Bueno, esto ya mencionaba la situación regional, ahí no tenemos mucho para hacer desde la política sobre el tipo de cambio, podrán haber otras medidas fiscales, tributarias, etcétera. ¿Cambiar la política monetaria? Sí, yo creo que sí, hay que cambiarla, entre otras cosas porque está teniendo este efecto negativo sobre el tipo de cambio y no está teniendo el efecto positivo sobre la inflación. Probablemente se pueda mejorar algunos aspectos puntuales y quizás haya que pensar en intervenciones del Banco Central en el mercado de cambio. Y disculpen que me pasé quizás algunos minutos. Bueno, debo reconocer que Adrián me había dicho que se iba a tomar algunos de los últimos minutos y quedó en deuda respecto a la totalidad de las dos rondas, pero veremos después cómo la cancelamos. Así que le damos las gracias y le damos la palabra ahora a Facundo Márquez, presidente. Gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Agradecerles la invitación y como estábamos comentando antes, me siento un poco sapo de otro pozo, primero porque soy el único no economista, creo, acá en la mesa, y segundo porque no sé si soy el único de Nacional acá, porque a esta hora y durante el partido, no, bueno. Corvas de Rampla, por si te sirve de consuelo. Bueno, a ver, como sé que los economistas van a hacer un muy buen análisis de la coyuntura, mi idea era un poco contarles un poco qué estamos haciendo desde el sector exportador, y cuando hablamos del sector exportadores, primero que nada, porque a veces uno tiene la idea que los exportadores somos grandes empresas
y cuando nosotros hablamos del sector exportador, hablamos de todos los trabajadores del sector exportador. Estamos hablando que en términos de empresas somos más de 3.000 empresas que exportan entre bienes y servicios. Estamos hablando que 1 de cada 5 trabajadores de forma directa o indirecta trabajan en el sector de la exportación, y si a eso le sumamos los que tienen incidencia vinculada a la exportación, somos cientos de miles de trabajadores que trabajamos vinculados a la exportación. Entonces, eso como primera aclaración. Segundo, la exportación del país, creo que estamos convencidos en un país como Uruguay, que es la única forma genuina de realmente de crecer y desarrollar ese crecimiento estructural de 2% del cual venimos teniendo, y creemos que es a través de la exportación que realmente se puede crecer. Lo otro es desde la Unión de Exportadores, a la cual ahora me toca representar, comentarles un poco en las áreas principales que estamos trabajando. En ese sentido, nuestros objetivos principales son trabajar como foco central en la competitividad. Ese es nuestro digamos, leitmotiv, y por la cual desarrollamos las diferentes agendas de trabajo de corto, mediano y largo plazo. Y después de ser articuladores. Yo, si bien estuve en la comisión directiva los últimos años, yo asumí a fines del año pasado, y uno de mis principales objetivos, si bien se venía haciendo, era intensificar el diálogo con los diferentes actores sociales. Y tuvimos una intensa agenda con economistas. De hecho, acá estuvimos charlando con todos, pero estuvimos con, obviamente, empresarios, ex ministros, para entender también cómo se ve ahora de los dos lados del mostrador, pero también estuvimos reunidos con quienes están desarrollando el programa del Frente Amplio. Estuvimos con la Carifa charlando con Gabriel para entender un poco también las visiones de la izquierda sobre la inserción internacional. Recibimos al Cuesta Duarte, recibimos a las autoridades del Frente Amplio, recibimos a todos los precandidatos a presidente, ahora nos toca con Mario también. Así que fuimos como teniendo una conversación bastante amplia. Recuerdo que un día venía en el auto y venía escuchando a Richard Reed hablando de que las cámaras no están pensando en el futuro. Enseguida llamé a Teresita Eisenberg, le digo: Teresita, llamate a Richard, a ver, llamale a la Unión que quiero charlar con él el 1 de mayo, que fue la primera vez que un presidente asistió a un 1 de mayo. Ahí estuve y me senté al lado de Lalo Fernández. Él no sabía quién era, y nos pusimos a charlar. Cuando terminó el acto, le digo: Lalo, te voy a llamar y te voy a invitar la semana que viene a la Unión. Se vino por la Unión. De hecho, ayer me estaba mandando mensajes por el tema del puerto, a ver qué opinaba, que estuvo bastante candente el tema. O sea que uno de los objetivos centrales que nos impusimos en esta presidencia que me toca es como generar esos diálogos que a veces uno se cree que en el país existen, pero que creo que hay que intensificar mucho más. Respecto a la situación actual que estamos viviendo en el sector exportador, comentarles que hace 10 meses, probablemente la mayoría sabe, venimos de caídas consecutivas en lo que son la exportación de bienes, la exportación de servicios, como también decía Adrián, viene relativamente mejor. Obviamente el primer semestre muy influido por el turismo, porque todavía el primer trimestre del 2022 venía todavía con rezago de lo que fue la pandemia. Entonces obviamente ese crecimiento se vio reflejado en ese crecimiento. Y nosotros estamos actualmente trabajando en 3 áreas centrales, que las dividimos en lo que nosotros llamamos logística y conectividad, siempre de vuelta con foco en lo que es la competitividad. Y en la logística y conectividad nos centramos en el tema puerto, que ahora me voy a explayar un poquito porque el tema está bastante en el candelero, pero también no dejamos de ver el tema terrestre, incluido el tren, y el tema aéreo. La otra gran área, ahora después igual voy a desarrollar muy rápidamente esos puntos. La otra área en la cual nos enfocamos, nosotros le llamamos costos de producción, y ahí podemos hablar del dólar, pero también podemos hablar de temas de
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ganadería, podemos hablar del mercado de trabajo, que ahora algunas puntualizaciones voy a hacer, siempre vinculado a la competitividad, y después otra tercera gran área que tiene que ver con la inserción internacional y que también está muy vinculada a la competitividad. Por eso a veces se centra la competitividad o la gente, la primera idea que tiene es dólar, y en realidad es mucho más amplio para nosotros que ese tema, si bien, por supuesto, y como bien describió Adrián, hoy en día estamos en una situación muy, muy complicada en ese tema. En lo que tiene que ver con la logística y conectividad, el tema puerto es un tema central. La mayoría de las exportaciones de bienes del país pasan por el puerto. Ahí pasamos por una etapa que nosotros, hicimos un estudio. Cuando uno habla de los costos del puerto, está hablando de varios temas, porque acá se puede hablar de los fletes, se puede hablar de lo que es ANP, se puede hablar de todos los servicios portuarios y también de las terminales. Nosotros puntualmente nos concentramos en este momento en hablar de las terminales. Hicimos un estudio. Desde el 2013 al 2018, el aumento de costos en las terminales fue de 300%. Aumentó indiscriminadamente, lo que nos llevó a un nivel de competitividad muy inferior a lo que tenemos con puertos competitivos con nosotros, como pueden ser Río Grande en Brasil o San Antonio en Chile. Ahora, en el 2020 se nos sumó otra complejidad, que fue la ampliación de la concesión. En eso, desde la Unión de Exportadores, si bien esa puede ser otra gran discusión que podemos tener respecto de la concesión y los pros y los contras y demás, nosotros lo que nos tratamos de focalizar para no, dar demasiadas batallas, nos concentramos en dos puntos, que eran las tarifas y una unidad reguladora de servicios portuarios. En cuanto a las tarifas, una vez, y esto quizás voy a hablar un poquito más porque está justo ahora en el tema, cuando nosotros recibimos la noticia de esta concesión, en las negociaciones se negoció una rebaja de un 26%. Ahora, ¿cómo qué? Como consecuencia también de que uno, cuando obtiene una concesión, casi en términos monopólicos, técnicamente no es un monopolio, pero es un cuasi monopolio, uno obviamente aumenta la cantidad de mercadería que pasa. De hecho, TCP pasó de tener el 30% de la operativa portuaria, hoy está casi en el 80%. Prácticamente tiene casi todo el movimiento. El año pasado movió 1 millón de TEUs, que es una medida que tiene el movimiento de contenedores. Entonces, nosotros en ese momento lo que le dijimos es, bueno, ustedes tienen la concesión, van a tener casi el monopolio, van a aumentar la cantidad de contenedores que van a pasar por esa terminal. Parte de esa ganancia que ustedes van a tener, obviamente, los exportadores y los importadores queremos tener parte de esa mejora que ustedes deberían tener en la productividad de mover cada contenedor. La realidad es que el último aumento que se había comprometido, que se dio, fue en enero del 2022. Desde enero del 2022 hasta ahora no vimos ninguna reducción. Veníamos conversando de cómo seguíamos este proceso para llegar a niveles más competitivos con puertos de la región. Y bueno, nos encontramos hace 2 días con este aumento que obviamente hicieron saltar todas las alarmas. Por eso, con más razón, la necesidad de crear para nosotros, y veníamos acá charlando con Mario al respecto, que lo tiene bastante claro, pero para nosotros es fundamental la creación de una unidad reguladora que regule este tema. Nosotros no podemos estar los próximos 60 años atrás de esto cada vez que pueda existir este tipo de aumentos. Hoy la realidad es que quien debería regular es ANP, y como todos sabemos, ANP es 20% socio de TCP, o sea que es juez y parte, lo cual en ningún país razonable esto sería así. Estamos en ese proceso, eso obviamente tiene que pasar por el Poder Legislativo, así que es parte de lo que nos está moviendo.
siempre partiendo de la base que el puerto, como les decía, y las tarifas portuarias son, sobre todo para aquellos productos que no tienen de repente tanto valor agregado, son fundamentales una baja en esas tarifas. El otro punto central en los cuales les comentaba que trabajamos, que eran los costos de producción, y ahí, bueno, en el tema dólar seguramente todos van, Adrián ya estuvo hablando y seguramente todos van a profundizar, así que ahí yo no me voy a explayar, pero sí, nosotros estamos trabajando constantemente en lo que son mejoras de las burocracias, bueno, en el mercado laboral y algunas cositas que nosotros le planteamos a los diferentes gobiernos, algunas ideas. Generalmente nos dicen, bueno, pero, por ejemplo, las pymes tienen que participar de los consejos de salarios. Parte de la base que la Unión de Exportadores no participa de ningún consejo de salario y eso siempre nos da bastante ventajas de relacionamiento con los sindicatos. De hecho, hace unos días habíamos estado reunidos con el SUPRA, el sindicato portuario, a raíz de toda la discusión que veníamos, las charlas que veníamos teniendo en búsqueda de mejorar el tema del puerto. Las pymes, hay una realidad. Muchas pymes les encantaría participar de los consejos de salarios, pero la realidad es que en el consejo de salarios hay 3 partes. Y la realidad es que ni los sindicatos ni las empresas quieren que las pymes participen. Entonces, aquí ¿por qué? Y bueno, porque para los sindicatos es mucho más difícil trabajar con una pyme que la sufre, que la rema día a día, que hablar con grandes empresas que tienen que continuar. Y para las grandes empresas, bueno, quieren participar ellas en los consejos de salarios. Entonces, esa es una realidad que a veces en la teoría parece muy fácil, hay que ingeniársela para ver cómo hacemos para que las pymes participen de los consejos de salario. En el tema, por ejemplo, y seguramente también nos van a hablar de la inflación y el tema de la política monetaria, y algo que nosotros repetimos bastante es, nosotros los exportadores, porque a veces la gente tiene la idea que solamente nos interesa un tipo de cambio alto. La inflación, por supuesto que es un tema central para nosotros, y tener una inflación baja, por supuesto que es bueno para todos los exportadores. La pregunta que siempre nos hacemos nosotros y que los hacemos a los economistas que toman las decisiones, sobre todo en el Banco Central, bueno, es ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de bajar la inflación? Eso es lo que a nosotros, para evaluar cuál es el costo-beneficio. Hasta ahora, lo que nosotros sabemos es que los únicos que estamos pagando el costo somos los exportadores. Entonces, esa también es un diálogo central que estamos teniendo a nivel de gobierno. El otro gran tema, y por acá cierro y me guardo para la última parte, es el tema de la inserción internacional. Nosotros en el tema de la inserción internacional, lo que seguro estamos de acuerdo en es que no podíamos seguir como veníamos y que había que cambiar la pisada, porque no habíamos logrado conseguir nada. O sea que en la estrategia de cambiar la pisada que se venía siguiendo, estábamos convencidos que había que modificar. Por eso estuvimos de acuerdo con la estrategia de este gobierno de empezar a golpear todas las puertas. También hay una realidad, en cualquier acuerdo y negociación de estos tipos llevan años, y tuvimos 2 años de pandemia, y eso también, por supuesto, que atrasó todas las negociaciones, pero sí estuvimos de acuerdo en, bueno, probemos otras alternativas, y en ningún momento la discusión para nosotros fue Mercosur sí, Mercosur no, con Mercosur. Siempre el Mercosur para nosotros hoy en día es vital. Brasil es un mercado para nosotros central, de hecho es uno de los principales, si no es el 1, es el número 2 de los clientes, se alterna con China. O sea que en nuestra idea no es la discusión, no pasa por ahí. Nosotros hay varios acuerdos en la vuelta, Unión Europea-Mercosur, ahí Uruguay mucho no puede hacer, ya se sabe los esfuerzos que se hizo con China, la respuesta que tuvimos de China. Para nosotros son muy buenas señales lo que está pasando por Estados Unidos, pero también como país chico tenemos que entender que hablar con China también mueve a Estados Unidos, o sea, también para nosotros eso de dejemos a China y vayamos por Estados Unidos, estratégicamente no creemos que sea lo mejor. Igual, independientemente de los tratados, de lo que se puede hablar con China en TLC, la relación bilateral es muy importante y hay que seguir profundizándola. Y el otro tratado que tenemos en la vuelta, que es el Transpacífico, que es
nosotros decimos el nuevo mundo es para ahí, lo marcaba con la gráfica de Corea, yo voy a Corea. Hoy en día el mundo va a estar para ese lado, nosotros como Uruguay tenemos que empezar a ver para esa región del mundo porque el crecimiento viene para ese lado, tenemos que trabajar en ese sentido, pero también nosotros le hemos pedido, y yo se lo he comentado a Gabriel cuando tuvimos reunión, nosotros estos son políticas de Estado, tiene que ir mucho más allá de un gobierno, y lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es lo que queremos. Yo ahí se lo he preguntado directamente, por ejemplo, yo preciso saber, los exportadores precisamos saber, bueno, el Frente Amplio, ¿qué piensa del CPTPP, del Transpacífico? Yo pregunto y nadie me sabe contestar, como que, bueno, estamos estudiando. No, si nosotros no nos ponemos de acuerdo a dónde queremos ir, menos nos vamos a poner el cómo. Primero discutamos a dónde queremos ir, pongámonos de acuerdo en eso y después veamos cómo hacemos, que ahí sí pueden haber muchas más estrategias, pero como país chico que somos, eso es algo que para nosotros es central, que venimos dialogando con todos los sectores, nosotros a veces desde la Unión de Exportadores haciendo intermediación y pinchando, la realidad es que lo que hacemos a veces es mover un poco el avispero al sector político, pero la participación del sector privado creo que es vital. El otro día hablaba con el embajador de Uruguay en Ecuador y me decía, aquí quien está negociando los tratados en Ecuador es quien era el presidente de la Unión de Exportadores de Ecuador. Digo, no me estoy postulando nada, es simplemente un ejemplo de, para nosotros, la participación del sector privado en las estrategias de inserción internacional son fundamentales. No solamente queremos que nos cuenten la película después de qué pasó, sino participar de esas estrategias. Sí, y voy. Perdón, entonces me fui. Y obviamente el tema regional, lo que es Brasil y Argentina, también es muy importante con todas las complicaciones que tenemos, sobre todo con Argentina, y dejo, perdón los minutos que robé para el que me sigue, que no me acuerdo si era Gabriela. Gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo. Acá tratando de nos vamos superando. Lo único que esperemos es que nuestros siguientes dos expositores nos podamos ceñir un poco más al tiempo y concentrarnos en los dilemas y los problemas y cómo atacar los problemas más de corto plazo y dejarnos el espacio para la mirada más de largo para la segunda ronda. Así que adelante, Gabriela. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar y discutir con colegas y gente digamos que está en estos temas y bueno, rápidamente voy a empezar en realidad tomando algunas cosas que dijo Adrián. El concepto de competitividad, y como también Facundo acaba de desarrollar, es muy amplio. Yo me voy a referir básicamente a lo que se llama la competitividad precio de la economía, y para eso voy a volver un poco al concepto del tipo de cambio real, que es esta relación de precios relativos entre los precios de Uruguay y de sus socios comerciales considerados en una moneda común. Aquí es el indicador del tipo de cambio real, pero que calculamos en el Instituto de Economía. Tiene una metodología un poco distinta de la del Banco Central, pero si la comparamos con el promedio de los últimos 25 o 30 años, estaríamos como un 30% por debajo. Sin embargo, hay otras formas de calcular el tipo de cambio real, que hay una teoría que lo que dice es que para una economía pequeña y abierta como la uruguaya, en realidad para mirar una visión de largo plazo, ¿no? En el cortísimo plazo sí miramos las relaciones de precios, pero más largo plazo miramos una relación, digamos, de cómo los precios internacionales se internalizan en la economía, y ahí dividimos a los precios entre los transables y no transables y hacemos el cociente
de esas dos partes del IPC, ¿no? Y aquí este cálculo, digamos, está el gráfico rojo, que es el del tipo de cambio real tomando precios internacionales, y en azul está este otro cálculo del precio de transables sobre no transables, y también ahí tracé el promedio, y si bien aquí, ¿no?, uno puede ver la trayectoria, ¿no?, ahí en 2020 había sido de bastante recuperación, cae ahora en estos primeros meses de este año, básicamente porque, pensemos, ¿no?, precios transables está afectado por lo que le sucede al dólar, lo que le sucede a los precios internacionales, y los no transables básicamente son los servicios afectados por los salarios y algunos otros precios no transables como las verduras y las frutas, que es lo que hace que en estos primeros meses del año digamos, retroceda, pero la recuperación que vemos desde ahí 2020 en adelante, en realidad, si uno lo piensa, tiene como factor positivo la mejora de varios precios internacionales, ¿no?, que este año capaz que retrocedieron un poco, y en contrapartida los no transables fueron afectados por la baja del salario real, que permitió que contrapesaran y que esa relación fuera mejorando, ¿no? Entonces, esa es otra forma de verlo, pero que también me parece que hay que también mirar de esta otra forma y no simplemente cómo son los precios internacionales, porque, bueno, depende, digamos, cómo estos afectan a la propia economía. Y otra cuestión también interesante es para, discutiendo este otro concepto del que hablaba Adrián, ¿no?, atraso o adelanto cambiario, en realidad, y yo en las gráficas anteriores sí lo hice con el promedio, pero aquí tomé, digamos, el tipo de cambio real de fundamentos, que es como el tipo de cambio real de equilibrio, contra el cual deberíamos pensar si hay atraso o no hay atraso cambiario. Entonces, el primer gráfico es un cálculo que hace el Banco Central, que publica en el informe de política monetaria, en el último, y ahí capaz que están un poco juntas las líneas, pero el de fundamentos es el que está por encima, el amarillo, ¿no?, o sea, está por encima al final, y como que se separan ahora digamos, cae mucho el tipo de cambio real en el último periodo, pero básicamente estaban bastante en equilibrio. El otro es lo realizó un exalumno de la facultad, Giuliano Cantisani, que creo que trabaja ahora en CPA, y publica, ha actualizado un trabajo que hizo, y le daba, esto está hasta fines de 2022, y daba que básicamente el observado estaba allí incluso por encima del equilibrio, ¿no? Entonces, tal vez la economía, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que hay que mirar los fundamentos de la economía, o sea, el tipo de cambio real no va a ser el mismo durante, no sé, 30, 40 años, ¿no? Es lo que mostraba Adrián un poco que pasó con Corea. O sea, si las economías crecen, digamos, se vuelven más productivas, bueno, sus precios relativos también van a aumentar, y eso no es una mala cosa. Por eso hay que mirarlo no contra el promedio histórico, sino contra sus fundamentos. Claro que esta es una visión capaz que más de largo plazo, no es algo que nos va a resolver el problema de si en los últimos 2 meses o 3 meses el tipo de cambio cayó o no cayó. Pero esa es un poco la cuestión. Después simplemente quería mostrar, acá se habló, ¿verdad?, de cómo fue el comportamiento en los últimos años de el sector externo de la economía uruguaya. Entonces, primero está el gráfico, bueno, clásico acá, de las exportaciones e importaciones, con datos ¿no?, aquí del Banco Central, ¿no?, que son bienes,
no incluyendo zonas francas, que es lo que publica allí digamos, datos de aduana. Luego allá arriba están los datos del turismo, ¿no?, que, como ven, desapareció en los 2 años de pandemia, y ahora viene recuperándose, como decía también ¿no?, Facundo. Este año todavía tuvimos el impacto bien positivo de compararnos contra un año todavía muy malo. Pero bueno, los números, ¿no? Esto llega hasta marzo, el número de visitantes que ha seguido ingresando mantiene como una trayectoria de crecimiento. Y el gráfico de abajo muestra esos otros bienes o servicios que exporta Uruguay, que bueno, muchos dicen que también está muy mal medido, que es que ahí, ¿no?, el Banco Central tendría como que mejorar la medición, pero bueno, eso es lo que nos muestran los últimos, explotó, ¿no?, los últimos 2 años ahí, a partir de 2020, digamos, las exportaciones de servicios no tradicionales, ¿no?, las TICs, mayoritariamente son las que están impulsando ese crecimiento de la economía. Y para concluir, bueno, también tenía el mismo indicador que mostró Adrián, que calcula también el Banco Central, ¿no?, y que, bueno, nos dice, o sea, hay un problema de competitividad en la economía. Bueno, las exportaciones suben, tanto las tradicionales, tal vez tuvimos una caída ahora en estos meses de 2023, eso es cierto. La rentabilidad aparece más allá de los altibajos, ¿no?, tiene como una tendencia creciente. Es cierto, tal vez aquí, bueno, hay sectores, hay empresas que no están totalmente representadas, porque esto, bueno, es un promedio, pero los problemas que tiene la competitividad, aparentemente, digamos, depende cómo uno los mire, no hay que confundirlos a veces con problemas de rentabilidad, que tampoco, de acuerdo a este excedente, parece como que fueran tan profundos, ¿no? Es cierto que la política del Banco Central y lo que comentaba recién Facundo sobre el costo, ¿no?, de bajar la inflación, quién lo paga, quién no, bueno, capaz que ahí habría que afinar un poco la discusión, pero bueno, capaz que lo dejamos para la segunda etapa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y para cerrar esta primera ronda, le damos la palabra a Javier. Así que adelante, Javier. Bueno, es un gusto estar aquí en este panel. Siempre es bueno para uno como economista compartir puntos de vista, y esta es una muy buena oportunidad que agradezco. Voy a hacer algunos comentarios, algunos datos, apuntes, reflexiones. Empecemos por algunos datos. La última encuesta de expectativas que se conoció ayer da una proyección del 6.7 para el horizonte de política monetaria 24 meses. Y empiezo hablando de estas cosas porque si voy a hablar de competitividad es inevitable tener que hablar de política monetaria cambiaria, me gusta llamarla con sus 2 apellidos, y de inflación, porque ahí está el tema. Pero esa expectativa, si uno, me estuve fijando en las encuestas de hace 4 y 5 años, junio 2019, 7,7, junio 2018, 7,2. O sea, sustancialmente no hay un cambio enorme, ni mucho menos en las expectativas. Es decir, la montaña parió un ratón, tanto lío para tan poco cambio. O sea, y si vemos las expectativas de los empresarios, que aciertan mucho más que nosotros, y mucho más todavía que el Banco Central, están estabilizadas en el 8% hace años. En los últimos 180 años móviles, solo el 15% de las veces estuvo dentro del rango de la inflación. 180 años móviles a 180 meses, exactamente, es lo mismo, estoy diciendo exactamente lo mismo. Y entonces, si uno ve, el 60% de las veces quedó donde Mario alguna vez llamó, y yo comparto, la zona de confort, que nunca la definió numéricamente, pero yo la interpreto en el 8% más menos 1, razonablemente. Es decir, las expectativas no están desancladas, están espectacularmente ancladas en torno al 8%. El que está desanclado es el Banco Central.
respecto a las expectativas. Las expectativas del Banco Central sí están desancladas y quiere forzar la realidad bajando el tipo de cambio. Otra cosa, el verdadero límite de tolerancia, no rango meta ni cosas de esas, es el 10%. En estos 15 años, que son 180 meses o 180 años móviles, solamente en 2 episodios que totalizan 10 observaciones, superó ligeramente y por muy poco tiempo el rango, el 10%. Ese es el verdadero límite que el sistema político se ha autoimpuesto. Nadie considera en Uruguay que se ganen o pierdan elecciones porque la inflación sea 8 y no 2. Otra cosa es el costo de vida relativo a los ingresos, pero es otro tema, eso no es inflación. El consenso político no ha dado lugar a un Banco Central independiente. El Banco Central no lo es, sin embargo pretende serlo. Y el Ministerio de Economía insólitamente coincide y sostiene que la inflación es un tema ajeno del Banco Central, como si no tuviera nada que ver en las políticas económicas que determinan el devenir de la economía. Otra cosa, en Uruguay la inflación no genera los problemas que habitualmente genera en otras economías, porque tenemos la institucionalización de la indexación, que es una enfermedad y es un remedio al mismo tiempo. Es decir, en una inflación del 8% anual, quien reajuste una vez por año, a lo sumo pierde un 4% en el promedio del año, que es lo que pierde en Argentina en 2 semanas, por dar un ejemplo extremo. Es decir, no hay un tema así de que la indexación afecta especialmente a los de menores ingresos. Sí, obviamente, pero la afectación es insignificante en comparación con otras situaciones. La otra cosa notoria es que en un país bimonetario la política monetaria tiene menos impacto que en países, sin ir más lejos, como Brasil, con una verdadera moneda propia y única. Los números, bueno, sí, los números son increíbles. En los últimos 18 meses a junio, el tipo de cambio real extrarregional cayó 23%, con China 31%. Y a los que hablan de fundamentos, ¿quién me puede explicar los fundamentos para que Uruguay haya empeorado su tipo de cambio real bilateral con China en 31% en 18 meses? Es una cosa sin atadura. Haciendo cálculos, bueno, Adrián dio algunos números, yo hice desde el 2000 y desde el 85 que llevo estas estadísticas, y lo hice con Estados Unidos y con fuera de la región, y el tipo de cambio nominal que nos pondría en el promedio histórico está siempre arriba de 50 pesos, siempre arriba de 50 pesos. Del IEBU mejor ni hablar, la Cámara de Industrias ha eliminado ese indicador como potable, no merece ni la más mínima consideración, por más que ahora lo han ajustado un poquito. El último comunicado del Copom, el penúltimo, cuando bajaron un 1/4 de punto, no hablan de la recesión y hablan de una inflación subyacente en el 6,2%, y solamente bajaron un 1/4 de punto. Es insólito. Después están las inconsistencias. La política monetaria se mantiene tremendamente contractiva mientras la política fiscal está en expansión. El mejor resultado fiscal fue en septiembre 2,5, ahora estamos en 3,7, vamos a ver viernes que da mayo. Y al mismo tiempo tenemos una política salarial que está abocada a cumplir con un compromiso de recuperación salarial manteniendo la indexación. Entonces, con la indexación que tenemos, se pretende forzar la inflación sin desindexar. Es una cosa que no tiene mayor sentido. También hay un tema de una mayor cantidad de objetivos respecto a instrumentos, otra referencia de Mario, los platitos chinos. Aquí ya se rompió el del tipo de cambio, ya se rompió la inflación, porque el objetivo de inflación era 3,7 para el año que viene y el gobierno ya la llegó a 5,8. Yo diría que hoy los objetivos son un segundo objetivo de inflación menor al 6, 5,8, dice el Ministerio de Economía, y recuperar el salario real. Simplemente porque hay que llegar al salario real que hubo en cierto momento, pero sin que haya ninguna fundamentación en materia de productividad de que ese salario real sea el que debe ser. Un indicador alternativo, no entendí, digo, no me gustó el indicador de transables o no transables de Gabriela. Yo, como indicador de transables, tengo o el índice de precios de exportación de la Cámara de Industrias, que es un muy buen índice,
o tengo el índice de precios en dólares fuera de la región, que los tenemos implícitos en la serie de tipo de cambio real del Banco Central. Y eso versus los salarios privados. Bueno, eso da que está un 40% desviado del promedio de los últimos 20 años. Ese es un indicador potente de transables versus no transables. Bueno, en las últimas, ya sé que estoy en 7 minutos, un minuto más. En las últimas licitaciones el Banco Central parece estar reaccionando y ha venido bajando la tasa media de las letras de regulación monetaria. Yo siempre he seguido semana a semana los 4 plazos más cortos, hasta 12 meses, y cuando subía se llegaba a cada copón con una cierta evolución de la tasa media de las letras que acertaba perfectamente al copón. No está el Banco Central, que no ha sido simétrico en mucho tiempo, en muchas cosas, tampoco lo es ahora cuando baja, y está desviado un 1,25%, es decir, la tasa media de las letras versus la tasa de política monetaria está 1,25% divorciado. O sea, en el copón de la semana que viene tendría que bajar por lo menos 1,25% para que se encontraran de vuelta esas dos tasas. Por último, y para terminar, es notorio que hay algunos economistas, yo creo que es absolutamente minoritario ese punto de vista, que sostienen que hay que bajar la inflación a cualquier costo. Y que eso normalmente implica una recesión, que tiene que doler para que se logre el objetivo. Yo entiendo que ese es el libreto que está en ejecución. Sería bueno que alguien se lo dijera al presidente, porque no creo que esté en su propósito autoinfligirse una recesión justo cuando estamos llegando a las vísperas del proceso electoral para bajar un par de puntos la inflación, pero además transitoriamente porque después va a volver a subir. Así que bueno, eso es lo que tenía para comentar. Bueno, Javier fue el que se portó mejor con el tiempo, con lo cual tiene un bonus track para la segunda vuelta, y le sigue Facundo, que también se excedió, pero un poco menos que nuestros primeros 2 expositores. No, yo les voy a hacer la siguiente propuesta, es decir, para esta segunda ronda, digamos, en esta primera, de alguna manera se fueron mezclando los temas de corto y de largo. La idea nuestra originalmente era que esta primera ronda se centrara más, en particular, en la situación cambiaria y en las alternativas que teníamos a futuro, y dejar para esta segunda ronda los desafíos más a futuro, mediano y largo plazo. Y entonces, dado digamos que estamos avanzados en el tiempo, le plantearía para esta segunda ronda, digamos, un esfuerzo por tratar de identificar cuáles serían las 2 grandes áreas, los 2 grandes temas en los que cada uno de ustedes entiende que la economía debería dar un salto, o las principales reformas, las 2 principales reformas, transformaciones que son necesarias, o sea, las principales áreas sobre las cuales debiéramos actuar para mejorar la competitividad, y cuáles serían los cambios, las transformaciones que se entienden que serían necesarias para poder avanzar en esas 2 grandes transformaciones. Si es posible, como para tratar de ordenar y redondear esta segunda intervención, concentrarlo esencialmente en eso, decir, bueno, identifiquemos los 2 principales temas y cómo atacarlos, cómo resolverlos, pensando en cómo mejorar la competitividad de una mirada más estructural. Y como habíamos hablado, invertimos las intervenciones y arrancaríamos entonces contigo, Javier, de vuelta. Bueno, sí, algunas cosas previas. Recién vimos el punto de vista de corto plazo, que implica buscar restablecer una situación de competitividad tras los errores que han dado lugar a una caída del tipo de cambio real sin fundamentos. Las reformas estructurales dan lugar a una caída del tipo de cambio real con fundamentos, es decir, en la medida en que mejora la productividad de la economía vis a vis la del resto del mundo. Porque esa es la otra cosa que no se dice a veces. Para que el tipo de cambio real de Uruguay baje versus el resto del mundo, su productividad tiene que mejorar relativa al resto del mundo. Y no hay evidencia de que así sea. De hecho, hay un trabajo del BID que releva la productividad de América Latina, de cada país, vis a vis Estados Unidos entre años 60 y 2010, y solamente Chile, ligeramente, y Dominicana le descuentan un poquito de ventaja. Me acuerdo que Andrés Velasco fue el que hizo esta presentación en un aniversario de Ceres y decía que les había caído un poco duro, porque se habían creído que habían mejorado enormemente la productividad con todas las reformas que hicieron, que son realmente notorias, y sin embargo fue muy poquito lo que consiguieron.
Yo creo que tenemos que aprender de nuestra historia, porque en nuestra historia tenemos momentos de aceleración de la tasa de largo plazo y momentos de caída de la tasa de largo plazo. Y en nuestra historia hemos tenido políticas y reformas positivas y también reformas negativas. Reformas negativas como las que hoy hay un revival en Argentina, ¿verdad? Es decir, también tuvimos nuestros pecados, lo que pasa es que los tuvimos hace 70 años y no insistimos en ellos. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo que Uruguay hizo en algún momento, tipos de cambios múltiples, cuotas, restricciones cuantitativas, prohibiciones lisas y llanas de importar, etcétera, etcétera. Y después tenemos reformas positivas, notoriamente las del ministro Villegas con la apertura comercial, la apertura financiera y la modificación del sistema tributario, que en su esencia todas estas cosas se mantienen hasta el día de hoy con todos los partidos políticos habiendo pasado por el gobierno. Y después, en los años 90, el final de la inflación crónica, la primera y gran reforma de seguridad social, algunas desmonopolizaciones, no más financiamiento monetario del déficit fiscal, bueno, y una impecable salida de la crisis del año 2000 y una impecable transición entre quién se iba y quién llegaba, manteniendo los aspectos fundamentales de las políticas. Bueno, ahí tuvimos políticas y reformas pro crecimiento, pro exportación, pro inversión, insisto, la historia nos enseña el camino. Y otra cosa previa, yo creo que para que podamos tener unas políticas económicas y políticas públicas en general que sean pro crecimiento y pro inclusión social, la sociedad de algún modo requiere y demanda que la economía crezca más. Es decir, no alcanza con un crecimiento de largo plazo del 2,1, ahora dice un 2,8, en fin, pero con esas tasas de crecimiento no hacemos patria. El Uruguay tiene un ADN que implica tener una red de protección social. Hay demandas insatisfechas de políticas públicas y entonces o se dejan insatisfechas las demandas o se suben los impuestos cada vez más o se termina periódicamente defaulteando la deuda o reprogramándola. Entonces hay que cortar con eso de algún modo. Y en cuanto a la agenda tentativa, bueno, Martín nos pide ahora 2 puntos, la verdad que no sabría hacerlo. No sabría hacerlo porque si me pongo a mencionar temas, bueno, en lo macro, la institucionalidad fiscal, que se hizo algo en este gobierno, la desdolarización, que es más wishful thinking que otra cosa, y la desindexación junto a la desinflación, que es una asignatura pendiente. Mientras tanto, se le irá reprimiendo en base a tipo de cambio y nada más y volverá a saltar de nuevo. Seguridad social y enseñanza pública, 2 reformas que este gobierno acometió, pero muchas prendas del apero quedaron por el camino, la leche fue aguada, con el agua de antes, por lo menos, y a su vez una reforma de la enseñanza que hay que ver si queda, porque además de hacer cambios hay que saber gestionarlos y ahí uno tiene dudas sobre si esas cosas se van a mantener, ojalá que sí, por lo menos en la sustancia. Los temas laborales, el planteo ante la OIT, su incorporación parcial, reforma del sector público, rendición tras rendición, se termina rindiendo el servicio civil y retira la reforma, a ver si en esta de pasado mañana se incluye finalmente. Un tema que mi amigo Gabriel Odona reitera sistemáticamente, los sectores no transables que les trasladan ineficiencias al sector transable, la inserción internacional hacia una mejor apertura, la gobernanza de las empresas estatales y nuevos temas que han entrado en la agenda. Yo siempre digo que las políticas públicas y la agenda de reforma de los países son como las que tenemos los seres humanos. Yo tengo 61 años y mi agenda no es la misma que cuando tenía 20 o 40. Sería horrible que fuera la misma agenda. Mi agenda cambió, la de todos ustedes. Hay algunos que son bastante más jóvenes, otros un poco mayores, pero la agenda con el paso del tiempo va cambiando, porque eso es parte de la evolución. Sin embargo, la agenda del Uruguay es más o menos la misma. Yo pongo 2 ejemplos. Hay que buscar nuevos temas para la agenda. Cuando entré en OPP en el año 93, me pidió reunión el presidente de OCE y me informó que solo podían facturar el 50% del agua que producían. Hoy es igual. 30 años después es igual. En la primera carta de intención que hicimos con el Fondo Monetario en el año 90, se ponía la reforma de las cajas militar y policial. Entonces, la verdad que el sentido de urgencia no nos caracteriza mucho a nosotros. Y después nuevos temas. Los nuevos temas de la agenda han venido de afuera.
el tema ambiental y ahora el tema tributario de nuevo, que ya vino de afuera hace unos años y se metió lo del secreto bancario y en fin. Pero esos temas vinieron de afuera, no fueron de motu propio que los incluimos. Y hay un tema que tenemos que incluir, que es el migratorio, que no lo hemos incluido todavía en la agenda, y es un tema que está ahí, está sobre la mesa. Así que bueno, voy 6 minutos, me tomo un minutito más. La tasa, se dice que la tasa de inversión, 2 reflexiones finales, porque tenemos que ser críticos con los indicadores, con los conceptos. Se dice que la tasa de inversión es baja, y se habla solamente de una parte de la inversión en activos fijos. Cuando todos coincidiremos que la inversión en capital humano es hoy día mucho más relevante, hasta como objetivo. Y sin embargo, y en una función de producción de una empresa, igual en un país, son los 2 factores los que inciden, capital y trabajo. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de la inversión en activos fijos y no en la inversión en capital humano? ¿Y cómo estamos si la medimos, la inversión en capital humano? ¿No nos tenemos que cuestionar? Y la inversión en activos fijos, cada vez más se requiere que tenga un contenido tecnológico. ¿Es lo mismo una inversión del 17% del producto que tenga o que no tenga contenido tecnológico? Y otro indicador, la pobreza. 10%, en fin, históricamente bajo, lo que fuera, 9, 8, 10, 11. Pero el otro tema que tenemos es el de la exclusión, que le pega a mucha más gente que a ese 8, 10, 11% de pobres y que es tremendamente relevante porque implica que de algún modo hay una parte fundamental de la población en cuanto a su número que está excluida de un montón de cosas que para la gran mayoría sigue siendo y que para la casi totalidad era. Y ese es un tema que tampoco veo que se esté tratando mucho. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora vamos con Gabriela. Algunas de las cosas que dijo Javier me interpelan y creo que no podemos dejar de decir que las reformas que se hicieron en este país, digamos, a partir de, no sé, de los 70, la dictadura, él mencionaba a Beck Villegas, yo creo que se hicieron en base a las pérdidas salariales, ¿no? O sea, hubo una gran reforma, es cierto, se reformó, se abrió la economía, el sistema financiero se le dio muchas herramientas para que también, ¿no? Aquella idea que después fructificó de Uruguay Plaza Financiera, pero la caída de los salarios reales, la falta de sindicatos, de presión de ningún tipo, permitió que muchas empresas pudieran desarrollarse, pero digamos eso, luego cuando vuelve, ¿no? la democracia, en el 85 vuelven los consejos de salarios, se empiezan a recuperar los salarios y luego en los 90, con la nueva línea de reformas, vuelven a caer ¿no? Los consejos de salario se abandonan y a pesar de que ¿no? comentó de que la salida de la crisis fue, no recuerdo exacto la palabra que usó Javier, pero como que fue muy buena, o sea, salimos con un país con casi 40% de pobreza nuevamente, con digamos, mucha gente que tuvo que emigrar, digamos, un país que quedó destrozado, que luego los acuerdos políticos permitieron que se establecieran algunas políticas de las cuales todavía, ¿no? Como la política cambiaria que estábamos mencionando, que rompió con un modelo que traíamos de antes, pero me parece que no se puede desconocer que a partir de 2005 eso cambió y por suerte tenemos los niveles de pobreza digamos, terminó el gobierno anterior en alrededor del 9%, bueno, subió un poco con la pandemia, pero las herramientas que se habían creado permitieron que esa pobreza no se disparara. Yo creo que ahí hubo reformas muy importantes,
que tuvimos en nuestro país, ¿no? La reforma tributaria, la reforma de la salud, fundamental, que le dio salud de mucha mejor calidad a gran parte de la población que no la tenía. Bueno, las políticas sociales, todas en el MIDES organizadas, y que permiten que hoy podamos enfrentar inclusive esta cuestión ahora del agua con otras herramientas que antes no existían. Entonces, capaz que la visión que uno tiene de cómo se ha desarrollado el proceso económico del país a lo largo de la historia, capaz que, bueno, uno lo mira de una historia breve, porque, bueno, la historia hay que mirarla con más perspectiva, ¿no? Pero me parece que no se puede, digamos, circunscribir a simplemente la línea de si hubo apertura o no de la economía, ¿no? Hay otros elementos que son relevantes, y mirando hacia adelante, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Yo creo que la cuestión de la política monetaria, la política fiscal, por supuesto que es relevante, pero lo circunscribía a mantener una macro ordenada. Eso es fundamental y es un prerequisito de cualquier modelo de crecimiento, pero mejorar la competitividad de la economía requiere mirar otras cosas. Se precisa mantener y mejorar mucho la infraestructura, la logística y, por supuesto, seguir trabajando en la inserción internacional. Yo creo que lo que decía Facundo es fundamental, porque, bueno, Uruguay es un país pequeño, mira hacia la región, pero también mira al mundo, y, bueno, precisamos seguir negociando con nuestros socios comerciales, más allá de que, bueno, es dificultoso, pero es el plus que tenemos, ¿no? Ahora lo que pasó con China, creo que ya muchos, ya había sucedido, que habíamos empezado, ¿no?, en el 2016 una negociación con China, que también China dijo, no, nos interesa el Mercosur, y ahora parecía al principio que no, pero después resultó en lo mismo. Entonces creo que hay que fortalecer los vínculos con los países de la región y seguir intentando negociar, bueno, si no es posible con países tan grandes como China, porque implican tanto para Argentina como para Brasil desafíos muy relevantes. Bueno, se puede ir avanzando por otros mecanismos y por otros destinos. Creo que eso es muy importante, y por supuesto mantener las reformas, ser muy cuidadoso con todas las reformas que tienen que ver con la negociación colectiva. Capaz que hay que avanzar a una segunda etapa por sectores. Ahí hay que sectores, digamos, menores. Y otra cosa que capaz que aquí no se mencionó, pero yo creo que es fundamental, y es seguir avanzando en el gobierno electrónico, en disminuir la burocracia. Uruguay tiene esas herramientas, y eso es algo que nos va a unir al mundo de una forma fundamental. Lo que yo mostraba, el crecimiento de las exportaciones ¿no?, vinculadas a las TICs. Tenemos gente con las capacidades para poder hacer que Uruguay, digamos, logre como contornar en alguna medida tal vez algunas debilidades que tenemos, pero creo que el futuro nos espera por ahí. Y en cuanto a las tasas de crecimiento, recuerdo un trabajo que se hizo allá por, no sé, 2006, 2007, Gustavo Bittencourt lo lideró, y ahí lo que se calculó es que la mínima tasa de crecimiento tendría que ser arriba de 3,5 para que el país pudiera pensar en el catch-up del que hablaba Adrián. Así que, bueno, nos queda mucho por delante. Muchas gracias, Gabriela. Ahora le damos la palabra a Facundo. Bueno, gracias. A ver, ya estamos. Voy a tratar de concentrarme en los dos. Hice 3 puntos porque era 2, era difícil. Tengo muchos más, obviamente, pero para resumir, porque ya muchos los han desarrollado, para mí los 3 temas centrales en los que hay que trabajar para el futuro son la capacitación,
prepararnos para lo que es el empleo del futuro, la reforma de la educación y preparar a los jóvenes que vienen para las necesidades del futuro. Para mí eso es algo central. El tema de la inserción internacional, para mí es el otro tema fundamental. Yo veo que nosotros estamos muy cerrados al mundo, pero además el tema es que lo que no hemos logrado avanzar y el resto avanza, no quiere decir que estamos en el mismo lugar, estamos cada vez más atrás de nuestros competidores, lo cual cada vez hace más lejano y problemática nuestra llegada de productos y servicios al mundo. Aparte, algo que quiero comentar que me resultó muy interesante, en estos días estuvimos charlando con negociadores de Chile, preguntando algunas experiencias. Estuvimos charlando con Osvaldo Rosales y Carlos Furche. Me acuerdo que Gabriel y Ariel Bergamino, cuando charlamos, creo que me recomendaron hablar con Osvaldo Rosales y nos decían cosas bien interesantes. Una es, ellos nos dijeron, cuando nosotros cerramos el Tratado de Transpacífico, si bien logramos algunas cosas, primero, Uruguay va a lograr muchísimas más, porque Chile ya tenía acuerdos con la mayoría de los países de ese tratado y Uruguay no tiene con ninguno. Entonces, todas las ganancias comerciales que va a tener son mucho más que las que va a tener Chile. Pero después algo que me llamó la atención, que ellos me dijeron, es nosotros como países chicos y en este mundo que está muy segmentado, muy tirado por China y Estados Unidos, históricamente nos resguardamos en los organismos multilaterales y los organismos multilaterales hoy en día están bastante devaluados. Entonces, es fundamental para un país chico como Uruguay tener un resguardo de más países. Hoy estamos muy poco resguardados porque además los socios que tenemos no nos ayudan para nada. Y el tercer tema que para mí es relevante y es el tema de la sostenibilidad. Hoy es imposible pensar en crecer si no tenemos un cuidado del medio ambiente y un cuidado de la sociedad en la que crecemos. El mundo lo está demandando cada vez más, lo estamos sufriendo actualmente con el tema del agua, y ese es un tema que Uruguay tiene una ventaja competitiva muy importante. Nosotros tenemos un camino hecho mucho más que otros países y tenemos que seguir avanzando porque eso nos va a diferenciar y es una ventaja importante a nivel de competitividad. Y todo esto resumido bajo, yo ya lo he dicho, un mejor diálogo entre todos los actores sociales. Excelente. Dale vos el micrófono, Adriano, no me voy a responsable. Muchas gracias, Facundo. Y bueno, para terminar esta primera ronda la primera etapa del conversatorio, le damos la palabra a Adrián para luego tener el cierre de Mario. Gracias, y prometo voy a ajustarme a los tiempos preestablecidos. No voy a insistir en las cosas que yo creo que hay acuerdo, como que es necesario para mejorar la competitividad, mejorar nuestro nivel de capital humano. Podemos discutir de qué forma y coincido con Javier de que el diseño de las reformas es un punto clave para que éstas sean sostenibles en el tiempo. Pero bueno, mejorar el capital humano, mejorar el capital físico, creo que en los últimos años, décadas, Uruguay ha logrado buenos niveles de inversión privada, me refiero. Creo que hay que mejorar quizás algunos aspectos en cuanto a los incentivos que se dan de parte del gobierno, pero bueno, en principio estamos por buen camino. Yo creo que, y acá me voy a concentrar en el punto que quería hacer, tenemos que pensar en las reformas que se reflejan en ese concepto de productividad total de factores, ese concepto que abarca y potencia los recursos humanos y físicos que intervienen en la producción de bienes y servicios. Y cómo aumentar ese aspecto, esa productividad total, es por la vía de reformas, no solamente reformas del Estado, y creo que en ese sentido hay mucho para hacer, y ahí vamos a mencionar los trabajos realizados, las reglas de juego y las nuevas reglas de juego que
plantean, a pesar de que tienen ya varios años, Están disponibles en las mejores librerías del ramo. a pesar de que tienen varios años, releyéndolas se nota la pertinencia, digamos, de por lo menos varios de los capítulos, ¿no? La reforma del sistema financiero, coincido con Javier, hay que avanzar en la desdolarización, hay que avanzar en la inclusión financiera, y lo mismo Martín, por supuesto. Y yo creo que también hay que pensar, bueno, obviamente infraestructura desde el punto de vista de la inversión pública, pero la inversión pública también al servicio de lo que podríamos llamar shocks de productividad. Y creo que el ejemplo más claro son los relacionados con la disponibilidad de banda ancha en Internet, ¿no? A nivel nacional, un esfuerzo ya de varios años. Este tipo de inversiones hay que pensarlas con mucho cuidado, hay que estudiarlas con mucho cuidado, tienen que ser decisiones evaluadas a nivel de las empresas públicas correspondientes, pero también del lado de OPP y del gobierno central como corresponde. Pero ese tipo de inversiones son las que potencian realmente todo lo que avancemos en capital humano, o bueno, también por supuesto en nuevas inversiones de capital físico, van a quedar potenciadas en la medida que se puedan llevar adelante estas inversiones del lado del Estado, que signifiquen shocks de productividad, que amplifiquen todas las ganancias que podemos tener por los otros lados. Y es una agenda muy, muy grande. También, por supuesto, algunas reformas en trámites, en lo que es todo lo que es la expresión doing business, ¿no es cierto?, la forma de hacer los negocios. Hay que simplificar fuertemente todos esos aspectos, y cada cual tendrá sus anécdotas. Lo difícil que es en este país hacer un giro, por ejemplo, al exterior de $1000, eso fue mi experiencia en los últimos días. Tuve que hacer 2 cajeros automáticos, ir a un hábitat, en fin. Bueno, ese tipo de cosas hay que resolverlas, porque si no va a ser muy difícil poder avanzar y lograr ese catch-up que comentábamos que todos queremos, ¿no? Gracias. Bueno, ahora sí, un agradecimiento a los 4 expositores, y para finalizar le damos la palabra a Mario para un cierre, un balance, un resumen y una mirada hacia el futuro. El resumen va a ser difícil. En primer lugar, felicito la iniciativa de esta instancia, porque evidentemente se está abordando un tema muy importante para el país. Sin competitividad no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo, no va a haber mejoras de bienestar, no va a haber mayor equidad, mayor inclusión. Es mucho más importante que quien pueda pensarlo como un tecnicismo. Por otro lado, bienvenidas las perspectivas diversas, desde posiciones diversas, desde la academia, desde el empresariado, desde los trabajadores, también desde la perspectiva del corto plazo y el largo plazo, porque interpela todas las políticas. Tengo el gusto de compartir muchas de las opiniones acá vertidas y otras no. Ahí no tengo el gusto. Voy a tratar de poner un foco más bien general. En primer lugar, los indicadores internacionales de competitividad involucran decenas y decenas, yo creo que más de 200 ítems de evaluación. O sea, los indicadores internacionales de competitividad evalúan más de 200 factores. Muchos de ellos factores institucionales, en donde en general el Uruguay ha estado bien posicionado, pero que son parte de la competitividad, porque la buena inversión no viene a cualquier país. Factores macroeconómicos, factores de contexto macroeconómico, lo mismo, lo decía Gabriela, ¿verdad? O sea, hay una tónica en Uruguay de aprendizaje de la historia, creo yo, de que más allá de discusiones, creo yo, marginales en estos temas, hay una percepción de que cualquier proceso de crecimiento, de desarrollo, cualquier proceso
de reformas y de orientación política e ideológica tiene como prerequisito el orden. Y el orden pasa en estos temas en el orden macroeconómico. Por supuesto también en el orden social. Y ahí eso tiene que ver con montones de aspectos del funcionamiento de la institucionalidad, del rol del Estado, de las negociaciones laborales, etcétera, etcétera. Y después hay aspectos más coyunturales, ¿verdad? Que aquí se plantean. En lo más coyuntural yo quiero poner foco en tres cosas. Primero, que cualquier visión del tema competitividad se tiene que insertar en una estrategia de crecimiento, de desarrollo, de inclusión y de sustentabilidad. Y nosotros no vemos que haya una estrategia. Estamos sistemáticamente discutiendo medidas puntuales. Subió la tarifa en el puerto, ahora en este rato, tan bueno es este conversatorio que logramos que se eliminara esa suba. Suspendida, todavía no eliminada. Pero eso que parece, bueno, menos mal, en realidad es una señal de improvisación. Es una señal de que las reglas no están claras. Es una señal de que no está claro como una perspectiva de previsibilidad para los negocios. Porque claramente acá hubo un proceso de presión política. Entonces, primer punto en la coyuntura es que no vemos una agenda, una estrategia que integralmente vea el crecimiento, el desarrollo, la sustentabilidad y la inclusión. El segundo aspecto de coyuntura tiene que ver con el tema cambiario. No hay ningún indicador perfecto en los temas cambiarios. Hay que verlos todos. Y te da la pintura gruesa. Creo que así es como hay que analizar la infinidad de indicadores de tipo de cambio real, tipo de cambio real de equilibrio, tipo de cambio real de fundamento, el de Salter y Swan y el de precios internacionales. Faltó el de tres bienes que hicimos una vez con Dominión y Licandro ahí. O sea, no importa, hay infinidad, filtrado, no filtrado, o sea, hay múltiples y todos tienen sus problemas y todos tienen sus caprichos. Por eso hay que verlos todos y tener la pintura gruesa. Mi percepción, coincido con algunos de los participantes, en particular los que están a mi izquierda acá, que tenemos hoy un problema cambiario importante. Tenemos un atraso cambiario muy importante. Porque más allá de las tendencias, es difícil explicar caídas tan grandes del tipo de cambio en un plazo tan corto, en donde la productividad no creció a ese ritmo, en donde los fundamentos no se modificaron a ese ritmo. ¿Quién iba a pensar en el Uruguay hace un año y poco que con un dólar a 43 hoy íbamos a estar cerrando a 37.60, con inflación en el medio? O sea, hay un problema en ese terreno. Yo trato de ser consistente, lo que digo hoy en la oposición política con lo que decía cuando estábamos en el Banco Central. Acá tengo también a Alberto Graña que no me deja mentir. Y es que la estrategia de el Uruguay no puede poner el dólar donde se le ocurra. Va a tratar de acompañar, debería tratar de acompañar lo que pasa con el valor del dólar en el mundo. Nosotros vivimos turbulencias mundiales, la crisis financiera del 2008-2009, los problemas en Europa del 2011, nos inundaron de dólares. Estados Unidos multiplicó por 4 la cantidad de dólares en el mundo en aquel momento. Y las tasas de interés en el mundo eran 0. Por lo tanto, nosotros decíamos, bueno, vamos a colocar un título y venían 3 fondos de inversión americanos y te compraban la licitación entera, con lo cual el impacto sobre los temas de inflación era nulo. Pero también nosotros planteábamos, el tema de la tasa de interés tiene un impacto mucho menor. Y más hoy, donde no tenés la inundación de dólares que teníamos en esa época. No se puede decir que hoy el desplome del dólar se deba a que nos están inundando de dólares, ni por la vía comercial, ni por la vía financiera. Pueden estar entrando algunos dólares, capaz que desde Argentina, en temas inmobiliarios, pero ni comparación con los volúmenes que tuvimos en su momento. Claro, menos. Y la idea entonces ahí es, ¿cómo tiene que ser la visión de estrategia del manejo de gobierno y del Banco Central del tema cambiario?
tratar de acompañar, de acompasar la evolución del dólar en el mundo, acá en el Uruguay. Ahora, nosotros somos un mercadito chiquito, ya sea porque entran, salen dólares, ya sea porque los inversores institucionales, como los bancos o las AFAP, quieren cambiar sus posiciones en el portafolio, con movimientos chicos en el mercado ya se generan ruidos y cambios. Bueno, es un mercadito. No podemos ser fundamentalistas de un mercado que es un mercadito, porque no funciona de manera profunda. Entonces, más que lo que es la política monetaria en términos de tasa de interés, yo vuelvo a decir, digo esto ahora porque lo decíamos del 2008 al 2018 al menos, al 2020 que siguió Alberto, no está ahí en el centro del tema del impacto cambiario a nuestro gusto. Está sí, y era como se demostraba que movíamos realmente y sosteníamos el tipo de cambio cuando se desplomaba y también lo techábamos cuando se disparaba, es la intervención en el mercado cambiario. Como para nosotros intervenir en el mercado cambiario no es mala palabra, lo transformamos en un instrumento. El instrumento que nos permitía acompañar la evolución del dólar a nivel internacional. El año pasado el dólar a nivel internacional subió hasta octubre, subió mucho hasta octubre, en Uruguay caía. Después siguió cayendo, empezó a caer en el mundo, pero acá siguió cayendo sin la suba anterior. Y hoy tenemos los desalineamientos que tenemos. El fundamentalismo de mercado en estas cosas, a nuestro juicio, no ayuda. El otro tema que estuvo sobre la mesa de coyuntura tiene que ver con lo que está pasando en estos días en el tema del puerto. Por supuesto que nosotros llevamos esto a que esto es corolario del escandaloso acuerdo que el gobierno firmó con Catón Nasí y que le habilitó un cuasimonopolio. Todavía no es un monopolio, o sea, ese 30 pasó a 70, 80, todavía no es 100, porque Catón Nasí no hizo un peso de inversión todavía, porque no tiene la infraestructura para cubrir el 100%. Cuando haga esa inversión, hoy está ya ganando de ese monopolio y todavía no invirtió, se va a ir al 100%. Pero además, acá tenemos una discusión jurídica, por allá anda Darío Burstin, que estoy seguro que llegado el caso va a dirimir esto, es que en el propio acuerdo se le entregan potestades regulatorias a la empresa. La empresa, esto que hizo de subir unilateralmente los precios, no lo hizo ilegalmente, lo hizo permitido por ese acuerdo. Que ahora en la reacción política el gobierno logre suspender la decisión, está bien, pero las reglas que surgen de ese acuerdo le permiten a la empresa hacer ese aumento. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una agencia reguladora y estoy de acuerdo que no debe ser la Administración Nacional de Puertos. Fue un error de la concesión allá del 90 y poco, el que la agencia reguladora, el puerto, sea a su vez accionista minoritario, además, algo que a mi gusto, a mí no me gusta nada que el Estado sea socio minoritario en ningún emprendimiento, porque la mayoría toma las decisiones, pero se aprovecha el rol del Estado ahí adentro para incidir en las decisiones gubernamentales. O el Estado es mayoritario, o es toda la empresa estatal, o es mayoritario, o no está, pero no socio minoritario. Pero en todo caso, tiene que haber una unidad reguladora siempre que las normas le permitan regular. El gobierno hace un tiempo mandó un proyecto de ley de una unidad reguladora que era un bluff, porque era un proyecto de ley de una agencia reguladora en donde la palabra regulación no figuraba en todo el proyecto. Era un bluff. Y acá, para mi gusto, si queremos ir a una unidad reguladora en estos temas, hay que revisar el acuerdo con Catón Nasí, porque el gobierno, el Estado uruguayo tiene que recuperar potestades reguladoras para que haya una agencia reguladora. En fin, está pasando además lo que decíamos que iba a pasar con un monopolio o un cuasimonopolio, ¿verdad? Que es que ante la disminución de la demanda, la reacción del monopolio es subir el precio, o sea, va contra las reglas más básicas del funcionamiento del mercado. Bien, en materia estructural, creo que todos los temas que se plantearon acá son fundamentales.
nosotros en esos tiempos libres, ahí por 2015, junto con otros colegas, recogimos la experiencia de las reformas que se habían hecho entre 2005 y 2015. Y bueno, nosotros creemos que ahí ahí sí hubo una visión de reformas pro crecimiento, pro desarrollo, pro inclusión. Todavía el tema ambiental no tenía el foco que tiene hoy, a pesar de que alguna cuestión en materia de matriz energética se hizo. Pero a lo que voy es que acá, si no hay una visión y una agenda, esto no es la enumeración de temas aislados, tiene que haber una estrategia, una visión, como yo creo que sí hubo en esos años. Que tuvo impactos, sí, por el lado del Estado, por el lado del sector privado. Ahora, el mundo está cambiando. La agenda de hoy no se parece en nada a esa agenda, porque el mundo es otro, el país es otro, la región es otra, la sociedad uruguaya es otra, el mundo del trabajo es otro, los temas relevantes son otros. Y es un desafío de todo el sistema político, es un desafío de los partidos políticos que van a poner ahora programas, bases programáticas a consideración de la ciudadanía para el proceso electoral que se avecina. Y hay que ser creativos, y hay que ver lo que pasó, ¿no? En un montón de aspectos, en el funcionamiento del Estado sin duda, en la conformación y la creación de capacidades para insertarse en el mundo. Podremos tener todos los tratados que quieran, que si no tenemos el capital humano adecuado para ser competitivos en el mundo del trabajo que se viene, esos tratados van a valer poco. Y eso depende, ¿sí, del sistema educativo? Sí, pero también del funcionamiento empresarial, porque hoy ya no es que aplicamos lo que aprendimos en el liceo o en la universidad. Hoy tenemos que estar actualizándonos permanentemente. O lo que se aprende en las propias empresas, el desarrollo de ciencia, de tecnología, de innovación, que requiere recursos. El tema de la calificación del capital humano, digamos, es clave para el futuro. Ahora, no depende solo del proceso educativo, porque también sabemos que los resultados educativos hoy están condicionados por las condiciones socioeconómicas. En Uruguay no hay un nivel educativo, hay niveles de primer mundo en algunas áreas de la sociedad y niveles paupérrimos en otras áreas de la sociedad. Entonces, la resolución del tema social es parte de una mayor equiparación en materia educativa o de capacitación, de generación de capacidades, como se plantea ahora. Todo eso hay que hacerlo con mucho más diálogo de lo que se viene haciendo, ¿verdad? Un tema relevante igual es sí la inserción externa, ¿verdad? Yo creo que se había avanzado mucho. No creo que hubiéramos estado súper estancados y que ahora pegamos dos gritos. Ahora pegamos gritos y la verdad que no conseguimos demasiado. Yo lo que sí reconozco que conseguimos fue únicamente el acuerdo de zonas francas con Brasil. Pero en los años anteriores Uruguay pasó de exportarle a 60 países a exportar a 150 países. Que hay que mejorar las condiciones de inserción externa, de colocación de productos, sin duda. Que tenemos que tener una agenda más ambiciosa en ese terreno, sin duda, pero con la inteligencia de ser un país pequeño que tiene que, no voy a repetir lo de los platitos chinos que lo uso para los objetivos de política económica. En el año 2001, en un seminario que organizaba el Centro de Estudios del General Sereni, me acuerdo de una intervención de Elvio Rosselli, un gran embajador uruguayo que nos representó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que él hablaba que un país pequeño en la inserción externa tenía que ser el malabarista que siempre tenía las pelotitas en el aire. Es una versión circense de los platitos, de un circo que no es chino, digamos, pongámoslo así. Ahí va, sí, tristemente. Entonces, es eso. Uruguay no puede decir, me olvido de China, me voy con Estados Unidos. Ni puede decir, me voy con Estados Unidos, me olvido de China. No, tenemos que estar con todas las pelotitas en el aire. ¿Eso significa que podemos avanzar con tratados muy ambiciosos con todo el mundo? Evidentemente no. Está el tema del Mercosur, como bien planteaba Facundo, que sigue siendo un área relevante para el Uruguay. Pero sí podés ir a tratados que de repente no son tan ambiciosos, pero que son
útiles. Con Estados Unidos no llegamos a tener un tratado de libre comercio, es verdad, pero logramos conformar un tratado marco de inversiones y comercio que dentro del cual se nos permitió negociar rubros concretos, los cítricos, la carne ovina, y son soluciones puntuales para ciertos sectores, pero que no dejan de ser importantes. Yo creo que nosotros podemos pensar en un tratado menos ambicioso, por ejemplo, con China, porque hasta este punto del acuerdo de prefactibilidad, pero que después China nos diga, bueno, está todo lindo, pero hasta que Brasil no tome posición no vamos a avanzar, a nosotros ya nos había pasado. Entonces, hay que ser pragmático en ese terreno, hay que buscar la mejor inserción posible, que es buscar la mejor forma de colocar la producción, bienes, servicios, de colocar el trabajo uruguayo en todo el mundo, ¿sí? Porque ese es el objetivo. Tanto en precios, como en apertura de mercados, como en las rebajas arancelarias. Reformas en todos estos terrenos y algunas reformas que se hicieron que necesitan ajustes y retoques, pero todo hace a la competitividad. Yo en esto sí creo que nosotros tenemos en el sistema político un margen importante de trabajo conjunto, de poder avanzar muchos de estos aspectos en clave de diálogo, porque saben que a la hora que salimos al exterior, nos peleamos de todo acá adentro, pero a la hora que salimos al exterior, las presentaciones que se le hacen al resto del mundo no son muy distintas. Así que bueno, yo vuelvo a agradecer esta instancia, a felicitar a Convocatoria Sereñista por la organización, y los temas quedan totalmente abiertos. Muchas gracias.